Ok, vamos a empezar con la evaluación de hoy, ¿está bien? Entonces les voy a poner aquí el código de la evaluación y vamos ingresando ya, como el día de ayer. Vamos ingresando, a ver. Muy bien, a ver, vamos entrando, chicos. Ya tengo a Katia, Jairo, falta Marisol, a ver. A ver, Marisol, entramos. Muy bien, ahora sí vamos a empezar ya. Tenemos la evaluación de la conquista del Tahuantinsuyo, ¿ya? Ok, aquí su primera pregunta. Gestionó los fondos y licencias de la conquista del Tahuantinsuyo. Muy bien, Hernando de Luque. Vamos con el siguiente. Pregunta 2. Lugar donde Almagro perdió un ojo y ganó el apodo del tuerto. Eso, Puerto de las Piedras. Muy bien. Pregunta 3. Lugar desde donde Pizarro entró a la ciudad de Cajamarca. Eso, Piura. Muy bien. Vamos con la pregunta 4. Nombre del traductor que ayudó a Pizarro. Ok, Martinillo. Muy bien. La última pregunta, ¿cómo murió Atahualpa? Hecho por el garrote, ¿qué pasó? No se acordaron. Muy bien. Ahí vamos sabiendo, ¿no? Respuestas muchas. ¿Qué pasó, Marisol? Ni una. Y chequea nuestro Jairo tampoco. A ver. Ah, por lo menos. Bueno, 3 de 5 es buena respuesta. Katia. Ok, muy bien. Ok, jóvenes. Cerrando esto. Ok, muy bien. Bueno, hoy día vamos a ver otra lección que viene a ser la época colonial, ¿ya? Vamos a establecer, bueno, ahí recordemos un poco cómo es que los españoles llegan. ¿Qué año llegan los españoles? A ver, recordemos, ¿qué año llega Francisco Pizarro a Tahuantinsuyo? ¿Cómo es? A ver. En 1532. Muy bien, 1532 Francisco Pizarro llega al Tahuantinsuyo
y ahí conquista, ¿no? Lo que es el Perú, ¿verdad? El Perú va a conquistar, ya decían Virú, Virú, y conquista el Perú, ¿no? Entonces, ahora vamos a conocer este módulo, ¿ya? Que es época colonial. Muy bien, ok. Bueno, vamos a establecer, bueno, como dice su compañera, Francisco Pizarro llega en 1562 y establece un nuevo enfoque administrativo, ¿no? Bueno, concepto de colonia, ¿no? Es el periodo en que los europeos se establecieron en América durante los siglos XVI, XVII, XVIII y parte del siglo XIX, ¿no? También una colonia es una extensión imperial social, política, religioso y cultural que los españoles y portugueses establecieron en América. ¿Sí? Vamos a tener un ejemplo. Por ejemplo, en Chile comienza el desastre de Curalaba en el año 1598, donde se establece una frontera entre españoles y araucanos en el río Biobío y se prolonga hasta la independencia de este país, ¿no? Ahí es un ejemplo. Que en Bolivia también se dio este tipo de elementos en el año 1573. Bueno, vamos a ver cómo operaba la corona española con respecto a las colonias. En el año de 1524 teníamos al rey de España, que era Felipe II. Lo tenemos ahí en fotografía. Se consideraba que España tenía muchas colonias en América, pero era difícil de manejar dado problemas de distancia, porque estaban alejados unos de otros. Dado esta situación, el rey y sus consejeros decidieron establecer un sistema de gobierno local en las colonias americanas, utilizando como sede la región de México, o también conocido el Virreinato de la Nueva España. El propósito de ese sistema era obtener mejores dividendos de las colonias, o sea, mayor ganancia, y el gobierno local estableció una muy compleja burocracia gubernamental porque todo estaba en manos de los peninsulares. Algunas características de este periodo, vamos a tener que obviamente la sociedad colonial era una sociedad netamente estamental, vale decir, por estratos, ¿ya? Según lo que era la raza y también la casta. Los pequeños grupos de españoles conformados por ellos mismos dieron descendencia en América y eso generó un crecimiento poblacional. Y vamos a tomar en cuenta dos tipos de descendencia de los peninsulares, que son los criollos y los mestizos. El comercio estaba dominado por España y a esto se le llamaba monopolio comercial porque todo se establecía desde España hacia América a través de un entorno primordial de darle mucho más valor a los productos pasando por la casa de contratación. Otra de los fuertes importantes en la época colonial va a ser la Iglesia Católica. Va a establecer principalmente esa presencia en todos los ámbitos, ya sea públicos o privados. Va a generar lo que viene a través de lo que son los diezmos, el tributo que van a pagar los españoles. La vida política era el reflejo de los intereses de la colonia y de quienes dominaban la estructura social en América. Vamos a tomar en cuenta nosotros, obviamente, en los estratos políticos a diferentes autoridades. Bueno, vayamos viendo las instituciones en América, en España, que eran dos, la Casa de Contratación y el Consejo de Indias. La Casa de Contratación, fundada en el año 1503, establece las siguientes atribuciones. Primero, el control de todo lo que era la parte comercial entre España y América. El registro de todas las personas que venían a América como una especie de lugar migratorio, evitando principalmente que no vinieran lo que no fueran cristianos, o sea, los musulmanes, los budistas no podían pasar a la parte de América. El Tribunal de Comercio estaba encargado de aclarar todos los problemas de tipo económico y comercial que tuvieran relación con el continente americano. En el caso del Consejo de Indias, que fue creado en el año de 1598, después de la Casa de Contratación, se va a establecer las siguientes atribuciones administrativas. Primero va a tener un cuerpo consultivo, va a establecer las cuestiones relacionadas principalmente al nuevo continente. En las legislativas va a dictar leyes reales y cédulas destinadas a regir en las colonias. Y en las judiciales se va a encargar principalmente administrar un tribunal supremo a través de las famosas reales audiencias que se establecían posteriormente desde
59, antes del Consejo de Indias de la creación, se establecía ya lo que eran las reales audiencias, ¿no? Y que trabajaba directo con la casa de contratación en un primer momento. En América vamos a tener los virreinatos a través del virrey, que era la máxima autoridad y tenía el mando civil y militar de todo. Tenemos las capitanías generales, que eran territorios no pacificados, territorios que todavía estaban siendo principalmente como que los indígenas no estaban siendo sometidos en estos territorios, entonces ahí estamos hablando de territorios no pacificados. Las gobernaciones, que eran gobiernos creados en territorios ya pacificados, que antes eran capitanías generales y luego se volvieron gobernaciones. Las reales audiencias, que estaba establecida por el Tribunal Supremo de Justicia y estaba formado por 4 magistrados y también tenían los oidores. Ya, y finalmente el cabildo, que era la institución de gobierno local, que se encargaba de administrar la ciudad, de controlar el aseo de la ciudad y de fijar los precios de los productos en las ciudades, ¿no? Entonces vamos a establecer nosotros estas las instituciones en América. Recordamos, instituciones en España, Casa de Contratación y Consejo de Indias, ambas se encontraban en Sevilla. Instituciones en América, virreinatos, capitanías generales, gobernaciones, reales audiencias y cabildos. ¿Ya? A ver, vamos a ver qué tanto hemos captado. ¿Está bien? Volvemos a repetir. A ver. Las instituciones en América van a ser sí, en América son virreinatos, capitanías generales, gobernaciones, reales audiencias y cabildo. Y en España, Casa de Contratación y Consejo de Indias. Muy bien. Ok. A ver, Jairo, ¿cuáles son las instituciones que estaban en España? ¿Cómo es Jairo? A ver, Katia. Sería la casa de contratación y el consejo de India. Muy bien. Ok, Marisol, ¿cuáles eran las instituciones que estaban en América? Ya, pues chicos, colaboren. Virreinatos, capitanías generales. Ay. Después, virreinatos, capitales generales, gobernaciones. A ver, ok. Real Audiencia, Cabildo. Eso, la Real Audiencia y el Cabildo. Muy bien. Ahí vamos a tener nosotros esas instituciones. ¿Está bien? Ok, continuemos entonces. A ver. Ya. Bueno, vamos a ver nosotros las autoridades en la época colonial y obviamente tenemos la autoridad mayor que es el rey. Después del rey tenemos a los virreyes. De los virreyes al capitán general o también al gobernador. Del gobernador teníamos la siguiente que era el oidor o magistrado y finalmente el corregidor. Bueno, el rey obviamente gobernaba desde España y estaba a cargo de la Casa de Contratación y el Consejo de Indias. El virrey se encontraba en América y teníamos 2 virreyes en el siglo XVI y 4 virreyes en el siglo XVII. Sí, XVII. ¿Ya? El virrey era de origen noble, era netamente criollo, perdón, era netamente peninsular, ejercía las funciones de patronato real. El capitán general o gobernador dirigía las provincias. El oidor o magistrado era nombrado por el rey, estaba a cargo de la Real Audiencia, era la contraparte del gobernador y también la contraparte del virrey, porque el oidor le informaba todo directamente al rey. Asesoraba al virrey como consultor sobre materias de gobierno. Y finalmente teníamos al corregidor, quien era la autoridad en los cabildos, ¿ya? Y era el funcionario que representaba principalmente como el eje fundamental de las ciudades, ¿no? ¿Ya? Entonces,
de ese sentido, vamos a nosotros a establecer esta secuencia. Muy bien. Entonces tenemos rey, virrey, capital general o gobernador, oidor o magistrado y corregidor. Muy bien. Ok, Jairo, ¿estás ahí? Ya creo que no está Jairo. Muy bien. Ok, entonces ahí vamos a identificar estos cargos. Y ahí todos eran establecidos simplemente por peninsulares. Muy bien. Bueno, los virreinatos vamos a considerarlos principalmente comunidades administrativas de las colonias creadas a causa de lo extenso que era América, ¿no? Vamos a tomar en cuenta eso, ¿ya? Hubo 4 virreinatos y 4 capitanías generales y tenemos acá en el mapa de la derecha esos 4, ¿ya? 4 virreinatos. Virreinato de la Nueva España, Virreinato de la Nueva Granada, Virreinato del Perú y Virreinato del Río de la Plata. Y teníamos capitanías generales, como en este caso la Capitanía General de Guatemala, Capitanía General de Cuba, Capitanía General de Venezuela, teníamos también la Capitanía General de Chile, ¿ya? 4, ¿está bien? Y los virreinatos estaban divididos en audiencias, ¿no? Que estaban involucradas dentro de ese proceso. Cuando nosotros vemos el mapa, todo que esto es amarillo, rojo y todo este sector fue de los españoles. Esta parte ya fue de los ingleses, franceses, sí, italianos, ya quienes colonizaron esta parte del territorio, los españoles solo esto, y claro, obviamente este punto naranja, los portugueses. Bueno, tenemos el Virreinato de la Nueva España, fundado en el año 1535, con capital en México, cuya jurisdicción va a tener todo el territorio de la actual América Central y del Norte, ¿sí? Que tenemos acá, todo lo que es rojo, ¿ya? Esto es el Virreinato de la Nueva España en 1535, ¿está bien? Luego tenemos el Virreinato del Perú, ¿ya? Que va a ser en 1543 con capital en Lima, la capital era Lima del Virreinato del Perú, y su extensión por toda Sudamérica, excepto Venezuela, que se encontraba acá, y Panamá, ¿ya? Panamá y Venezuela no pertenecía al Virreinato del Perú. Luego, en el año 1717, vamos a tener el Virreinato de la Nueva Granada. Esta va a estar formada fundamentalmente por lo que es la parte de Panamá, Colombia, Ecuador y Venezuela, con su capital en Santa Fe, ¿ya? En Bogotá, con medida para fortalecer la defensa del Caribe. Entonces acá, después esto obviamente se va a llamar la Gran Colombia, ¿no? Cuando ya veamos la época de Simón Bolívar. Pero esto va a ser ya el siglo XVIII, ¿ya? Los anteriores van a ser del siglo XVI y este va a ser del siglo XVIII. Y nos vamos al siglo XVIII también con el Virreinato del Río de la Plata, el último virreinato creado, cuya capital va a ser Buenos Aires. Esto se encuentra en Argentina y ahí vamos a tener ahí a Argentina, Bolivia, parte de Brasil, no, porque no todo Brasil, porque el sur del Brasil, que correspondía casi chocando al departamento que actualmente es Tarija, ya, parte de Chile, Paraguay, parte de Perú y Uruguay. Eso es lo que vemos con rojo acá en los virreinatos. Recordando estos virreinatos, recordemos el primero. Año de la creación del Virreinato de la Nueva España, 1535. Capital de este virreinato, México. ¿Ok? Entonces ahí vamos a ir nosotros identificando eso. ¿Está bien? Año del Virreinato del Perú, 1542. Con su capital en Lima. ¿Ya? ¿Ok? 1542 con su capital en Lima. Año del Virreinato de la Nueva Granada, 1717, ¿ya? Va a formar principalmente lo que es Panamá, Colombia, Ecuador y Venezuela. Vamos a tomar en cuenta la capital que es Santa Fe en Bogotá, en Colombia, ¿ya? Aquí nosotros vemos, está bien, ¿no? Y finalmente el Virreinato del Río de la Plata en el año de 1776 cuya capital va a ser Buenos Aires, ¿no? Y ahí a la cual nosotros vamos a pertenecer, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó, no? Cuando nosotros tomamos en cuenta un principio, se consideraba a todo lo que era el continente americano como solamente 2 virreinatos, el Virreinato de la Nueva España y el Virreinato del Perú o también de la Nueva Castilla, como ellos pusieron en un primer momento, ¿ya? Después ya con los Borbones van a ver la creación de 2 otros virreinatos para una mejor administración del territorio
y estamos con el Virreinato de la Nueva Granada y el Virreinato del Río de la Plata, ¿ya? Ahí vamos a ver nosotros estos, ¿ok? Muy bien. Recordemos los años, eso es importante, ¿ya? La Nueva España 1535, el Perú 1542, el Virreinato de la Nueva Granada 1717 y finalmente el Virreinato del Río de la Plata 1776. ¿Ok? Ahí vamos a ir recordando, ¿está bien? Ok, a ver, Katia, Virreinato de la Nueva España. Año. 35. Muy bien. Ok. A ver, Marisol, Virreinato del Perú. 1542. Muy bien. Jairo, ¿estás ahí? Ese Jairo está cenando, creo, no me escucha. A ver, otra vez, Katia. Virreinato de la Nueva Granada. Así nos acordamos, ya. 17, 17. ¿Qué año sería, Katia? Virreinato de la Nueva Granada. Sí, Virreinato de la Nueva Granada. sí. 1717 con la capital de Bogotá Muy o Santa Fe. bien. Así es, en Santa Fe, en Bogotá, ¿no? Ok, Katia, el último, el Virreinato del Río de la Plata. En 1776 su capital era Buenos Aires. Muy bien, así, en el Virreinato de la Nueva España, capital, lo que es México, ¿no? En el Virreinato del Perú, capital es Lima, ¿ya? Así es, muy bien. Ok, hasta ahí estamos bien, estamos entendiendo cómo es, a ver, ¿sí? Creo que sí, ¿verdad? Bueno, vamos con esto ahora, ¿ya? Vamos a tener acá los aspectos político-administrativos de la época colonial, ¿ya? Muy bien, aquí vamos a ir identificando ya todo lo relacionado a esta parte y vamos a hablar de la Real Audiencia. Bueno, la Real Audiencia era el Tribunal Supremo de Justicia, era el principal instancia donde se apelaba o donde hacían las sentencias o los juicios de residencia a los españoles, en este caso, y también en algún momento a algunos indígenas. Las reales audiencias acá en América, especialmente hablando de la parte del Virreinato del Perú y el Virreinato del Río de la Plata, se encontraban en Buenos Aires, en Chuquisaca, en Lima. ¿Ya? A nosotros nos correspondía Chuquisaca con su capital que significaba la Real Audiencia de Charcas, ¿no? Y ahí se encontraba Chuquisaca, que su capital era La Plata, ¿ya? Ok, muy bien. Vamos a ver ahora en la economía colonial, las principales actividades realizadas primero eran la minería y luego la agricultura. Obviamente, en un primera instancia era la agricultura porque todavía no se había descubierto la mina del Cerro Rico de Potosí, descubierto en el año de 1545, ¿ya? Y vamos a establecer principalmente que también los españoles empezaron a explotar las minas y los lavaderos de oro para llevarse este metal precioso a España. La agricultura fue importante porque se debía abastecer con alimentos a las zonas mineras y llegar a algunos productos a España. En esta época se va a popularizar dos términos, la hacienda que corresponde al español y la estancia que corresponde al indígena. Cuando hablamos de la hacienda vamos a referirnos a un espacio territorial privado correspondiente a un hacendado o a un criollo, en este caso, quien es el que administraba la hacienda. Y cuando hablamos de la estancia, hablamos de un territorio urbano correspondiente a parcelas que cosechaban alimentos para principalmente vendernos en los tambos en las ciudades.
Esto va a ser principalmente la parte de la economía, pues la hacienda era el único sector que producía vid o uva para los vinos. La estancia estaba prohibido de hacer ese tipo de producción porque era prioridad o era atribución solamente de las haciendas. Después vamos a ir viendo nosotros también, como habíamos mencionado hace rato, que España se consideraba como la entidad de monopolio comercial porque de este país se establecía lógicamente lo que vendría a ser el hecho de que los productos salían de América hacia España o de España hacia América, siempre pasando por la casa de contratación. Otro de los elementos que vamos a tomar en la economía era la encomienda. La encomienda era un sitio particular que donde se encontraban indígenas y que en algún momento estaba a cargo de un encomendero, ¿ya? Y una persona que administraba la encomienda. A un principio las encomiendas eran solamente destinadas a aquellos que eran de clase alta en España y eran destinadas por los primeros gobernadores. Después de ver que los encomenderos no cumplían la función de evangelizar a los indígenas, entonces se depuró a los encomenderos y el hecho de ser encomendero ya era destinado por el rey. Bueno, dentro de una encomienda se debían hacer dos tipos de situaciones. Primero, el tipo de trabajo, ¿no? Que vamos a ver nosotros para pagar el tributo. Y segundo, la evangelización, que se establecía particularmente en el proceso primordial de convertir al indio a la religión católica. Bueno, vamos a establecer que el Consejo de Indias, que va a empezar en 1524 con algunas funciones determinadas, va a establecer que se va a crear antes de lo que vamos a nosotros establecer los virreinatos en algún momento, ¿sí? ¿Para qué se crea el Consejo de Indias? Pues había que establecer principalmente los roles y las limitaciones que deberían tener los españoles en América, los conquistadores en América, en base a cómo manejaban o cómo administraban a la comunidad indígena, ya sea en las encomiendas, en las reducciones, en las haciendas. Entonces tenía que ir indicándose posteriormente cómo es que el español debería hacer su función. También tenemos a las audiencias que se establecían principalmente a través de lo que es el Consejo de Indias, ¿ya? Y funcionaba como una corte, un tribunal donde se controlaba la justicia por parte del rey en España, ¿no? En las audiencias estaban los oidores, quienes eran la contraparte del virrey, del gobernador, y le indicaban todo al rey para que este rey pueda proceder y se hagan los juicios de residencia, y de esa forma puedan castigarse aquellos que hayan cometido faltas contra los indígenas. Obviamente, los españoles en una época no tenían control de la corona española y hacían de manera autónoma todo lo que ellos quisieran. Ya después, en un determinado tiempo, la corona española había empezado a frenar ciertas intenciones negativas de los conquistadores y había establecido para eso los juicios de residencia. Ok. Bueno, vamos a hablar de la economía, especialmente en la parte del descubrimiento del Cerro Rico de Potosí. El Cerro Rico de Potosí fue descubierto el año 1545 por Diego Guaypa, un campesino que estaba pasteando su llama. Supuestamente la teoría dice que como era de noche estaba oscuro y le buscaba la llama, había encendido una fogata y claro, en uno de los elementos había visto un chorro como de agua, pero en este caso pálido, color plateado, y le había ido a indicar a su terrateniente lo que había visto. Bueno, el terrateniente al ver que esto se trataba de plata, ahí es donde había descubierto el famoso Cerro Rico de Potosí, Orcojahuira, ¿ya? Entonces, había mucho oro y plata en Centroamérica y en Sudamérica también. A los españoles solo les interesaba hacerse ricos y eso saben muy bien desde la época de Francisco Pizarro. Bueno, en Cuba y en otros lugares del Caribe ganaron dinero por el azúcar, café, tabaco que se cultivaba allí, ¿sí? No tanto por los metales preciosos que teníamos en la ciudad de Potosí. Bueno, vamos a ver el sistema de encomiendas y hablamos acerca de los encomenderos. ¿Ok? Muy bien. Vamos a indicar que
Bueno, el sistema de encomiendas habíamos establecido nosotros que fueron terrenos privados que se les dio principalmente a los peninsulares y en un primer momento destinados solamente a estos por los gobernadores. Ya después, una vez que estos hicieron mucho abuso de los indígenas y siendo denunciados por algunos miembros de la iglesia, especialmente al Consejo de Indias, los oidores se encargarían de hacer los juicios contra estos encomenderos y obviamente, como esos encomenderos tenían libre albedrío en la época colonial, el rey se encargaría de depurarlos, o sea, asesinarlos para terminar con este sistema. Ya, en la encomienda, un indio trabajaba, trabajaba especialmente por un criollo y estaba protegido por él, pero no recibía dinero a cambio, cumplía el rol de esclavo. La mitad era la misma cosa, pero en Perú se establecía principalmente el repartimiento. ¿Por qué? Porque en algún momento el indígena tenía que ir obligado a trabajar a la mina ya para poder pagar el tributo que el encomendero le estaba obligando a cumplir. Otra de las situaciones que vemos en la época colonial va a ser referido a las castas. Había un sistema regido principalmente por una estratificación social, de acuerdo al color de la piel. ¿Ya? La corona española impuso este sistema en sus colonias americanas. Vamos a establecer que cuando hablamos de raza, hablamos de pureza de sangre y cuando hablamos de casta, hablamos de la combinación de razas. ¿Ya? En todo caso, cuando hablamos de una pureza de sangre, hablamos de aquellos que no tenían un vínculo con otro tipo de raza, como en el caso de los españoles o peninsulares, los criollos, los indígenas y los negros. ¿Ya? Vamos a establecer nosotros cuando hablamos de una raza, hablamos de una unificación de una misma especie, como en este caso mestizo y mestiza es igual a mestizo, nada más, ¿sí? Entonces, ¿cómo estaba conformado esta sociedad colonial? Vamos a establecer nosotros primordialmente que la colonia se conformó sobre la base de la interacción entre el mundo indígena y el mundo español. Muy bien. Ok, a ver, Jairo, ¿estás ahí? Ok. Bueno, Katia, una lectura, ¿ya? Esta partecita. Bien hasta el siglo XVII en todo el continente coexistieron dos universos sociales, la República Española y la República de los Indios, estableciendo entre ellas diversos grados de relación y dependencia. A partir del siglo XVIII, la constitución de una sociedad mestiza comenzó a tomar fuerza debido principalmente a la mezcla biológica entre indígenas, españoles y negros, pero también porque en este siglo se puso fin al proceso de expansión y conquista. Así es, muy bien. Vamos a tomar en cuenta que la primera mestiza nacida en América va a ser Francisca Pizarro Yupanqui, hija de Francisco Pizarro y Quispe Sisa en 1533. Ya se establece principalmente desde esa época que ya la combinación de razas podía existir. Entonces, la República Española había sido dividida de la República de Indios porque existía esta relación primordialmente de separación de acuerdo a la raza, ¿sí? Pero, ¿qué pasaba con la raza mestiza? Esa era una raza que en realidad no sabía ni si era indígena o si era español, porque era una combinación de ambos, ¿no? Entonces, algún momento esta raza mestiza, se había generado particularmente con un proceso en el cual va a ir teniendo más fuerza y crecimiento en este continente. Bueno, ¿qué características tuvo esta sociedad colonial? Vamos a ver que estaba dividido por estamentos sociales que se organizaban en función a dos elementos distintos. Por ejemplo, la posición de riqueza y lo que era la raza. En general, estos elementos eran directamente proporcionados. Mientras más blanco eras, ¿sí? Mientras más blanco eras, significaba que eras más aceptable dentro de este contexto de la colonia, ¿sí? Podías tener riquezas, decía alguien, podías tener riquezas, pero el color de tu piel no te favorecería, entonces tampoco serías reconocido dentro de una sociedad alta. Tendrías que ser blanco y tendrías que tener mucho dinero para ser reconocido. Pero aún así, siendo blanco, teniendo la tez clara, igual eras respetado, aunque no tengas mucha riqueza.
Bueno, vamos a ver aquí algunas funciones que cumplían principalmente cada una de estas razas y también castas. Vamos a tener aquí a los españoles también denominados peninsulares y los cargos que ellos cumplían eran de virreyes, gobernadores, presidentes y oidores de audiencias. También en la parte religiosa eran arzobispos, obispos, curas de parroquias importantes y superiores de comunidad religiosa. En la parte económica eran funcionarios y comerciantes, especialmente de España. Esta era la categoría más alta. Hablamos de los peninsulares. Luego tenemos a los criollos que van a estar a cargo de las encomiendas y de las haciendas. Van a tener acceso a cargos en los cabildos, podían ingresar a las comunidades religiosas y estar al frente en las parroquias, pero no podían ser autoridades públicas. Los mestizos, los mulatos y los zambos, denominados de la serie de las castas, van a dedicarse principalmente a algunas labores como ser peones agrícolas, artesanos, carpinteros, albañiles y otros elementos en las ciudades, y también ellos podían ingresar al clero, pero no ejercer oficios importantes como ser obispos o arzobispos, llegaban a ser solamente hasta curas. En el caso de los indios, ellos eran denominados encomendados, o sea, sirvientes hacia los españoles y también hacia los criollos. Suministraban principalmente su trabajo en las minas y también en las haciendas y en consideración también en los obrajes, ¿ya? Y tenemos a los negros, que obviamente la única función que tenían los negros era de ser esclavos, ¿ya? Entonces, en ese contexto, vamos a tomar en cuenta eso, ¿ya? Muy bien. ¿Y dónde trabajaban estos esclavos? En las minas y en las plantaciones. A un principio en las minas, trajeron a los negros para trabajar en las minas, pero como el clima era muy frío por el lado de Potosí y no era adecuado, ellos venían de un clima muy cálido como era África, entonces se les destinó a las haciendas a trabajar en las plantaciones de caña de azúcar y de algodón. ¿Qué características tuvo esta sociedad colonial? Los españoles o peninsulares, también denominados vascos, castellanos o gallegos, tenían una importancia política donde tenían los cargos administrativos más importantes de esa época. Sus funciones eran principalmente ser abogados, médicos, altos oficiales del ejército, sacerdotes, terratenientes, virreyes y demás. Fueron un grupo minoritario porque la mayoría eran ya sea mestizos o también criollos. Los criollos tenían cargos medios y menores, adquirían conciencia de clase y se transformaban en el futuro en un grupo de presión. Posiblemente, gracias a los criollos se llevaron a cabo las sublevaciones. En sus funciones o profesiones o oficios, bueno, en algunos criollos eran abogados, eran médicos, eran oficiales de ejército, eran sacerdotes también, al igual que los peninsulares, pero la situación es que no cumplían cargos altos públicos. Ellos fueron aumentando en número porque muchos criollos, o sea, muchos hijos de españoles nacieron en América. Después tenemos a los mestizos, ellos no tenían ninguna importancia política. Los mestizos cumplían la función primordial de ser inquilinos, pequeños comerciantes, capataces, artesanos, labradores de las tierras, picadores de las piedras en las minas, por eso llamamos de los pirquineros, y también estaban considerados como peones. Pero claro, estos mestizos eran asalariados, se les pagaba un determinado salario, ¿ya? Finalmente, la presencia de los mestizos empezó a crecer rápidamente porque obviamente los españoles empezaron a tener relaciones con indígenas, ¿no? Con mujeres, y claro, y en algún momento empezaron a expandirse. En el caso de los indígenas, ellos no tenían ninguna importancia política, eran labradores, también eran inquilinos porque pagaban alquiler en los campamentos mineros, trabajaban como servicio doméstico en las grandes casas, pocos poseían el título de Yanacona que empezaban a trabajar en las haciendas y también algunos servían dentro de las encomiendas. Algunas enfermedades como la viruela, la varicela y la gripe hicieron que esta población vaya descendiendo porque muchos empezaron a fallecer ya que eran enfermedades que no conocían los indígenas. Además, el trabajo era obligatorio de 18 a 55 años, trabajar en la mina o en los obrajes a nivel de explotación porque no les pagaban mucho y trabajaban mucho tiempo, ¿ya?
y por esa misma razón fueron reduciendo su población. En el caso de los negros no tenía ninguna importancia, los negros cumplían la función de servicio doméstico, ¿ya? Y también en algún momento aquellos que eran negros mucho más fuertes, resaltaban dentro del contexto, hacían de capataces en las haciendas. Bueno, la población negra no era muy alta, había una escasa presencia. Esto explicaba normalmente por qué las actividades económicas no requerían gran cantidad de gente, de población, y es por esa misma razón que no se necesitaban muchos negros para trabajar en estas haciendas. ¿Ya? Vamos a ver cómo era la vida cotidiana en las ciudades y en las comunidades. En las ciudades se concentraban en grandes ciudades, en el caso de algunas, por ejemplo, Santiago, Concepción y Serena, vamos a tener algunos ejemplos ahí. Se reunían en las llamadas tertulias, donde habían algunas como veladas de poesía que leían los poetas de esa época, ¿sí? Para las mujeres, especialmente para que se distraigan. En el caso de los pueblos, ahí se hacían fiestas denominadas chinganas, ¿no? Ahí vemos que los indígenas, los de indígenas y algunos mestizos también se tenían su forma de diversión, especialmente en las comunidades, en las ciudades de los indígenas. Bueno, vamos a establecer nosotros que ha habido algunas formas de trabajo en la época colonial y tenemos la mita colonial y los obrajes. En la mitad colonial vamos a ver que entraban a trabajar en la mina todos los varones de 18 a 55 años. Ellos era su obligación trabajar porque era parte primordial del manejo de cada una de las formas de economía y una de ellas era la minería. Y en el caso de los obrajes eran trabajos que se realizaban en talleres textiles, ya utilizando principalmente el algodón como base fundamental de producción, ya. Entonces vamos a tomar en cuenta que no solamente se hacía textiles, sino también se hacía la parte agraria en los obrajes que tenían, lógicamente, sus parcelas. Las reducciones ya habían establecido como el control de poblaciones para disponer de la mano de obra de los indígenas de manera permanente en la construcción de caminos, construcción de casas, construcción primordialmente de eso, ¿no? Los servían como albañiles, también como mitayos. Cuando hablamos de la mita colonial, vamos a establecer principalmente que quien obligaba a trabajar en la mita colonial eran los reyes de la corona, ¿no? Obligándolos a los indígenas a que empiecen a realizar un trabajo a través de la extracción de minerales. Después vamos a ver qué cambios hubo en la sociedad andina. En el Tahuantinsuyo, el Estado redistribuye los recursos obtenidos por el trabajo de la población según las necesidades de esta población. En el caso que en la colonia la población indígena está obligada a trabajar y para beneficio exclusivo de la corona y al pago de impuestos. O sea que en la época de la colonia no se le pagaba al indígena ningún tipo de salario ni se le consideraba. Entonces era explotación total todo el tiempo. Bueno, vamos a ir ya viendo la última parte que es la evangelización en la época colonial. ¿Ya? Vamos a establecer nosotros ya que en la época colonial se generaba eh, lo que va a ser la evangelización. Ahí voy a preguntar algo muy particular, a ver si ustedes si ustedes se han ido ubicando un poco acerca de la historia. ¿Cómo se sabe que una persona está siendo evangelizada? A ver, ¿cómo se sabe que una persona está siendo evangelizada? ¿Qué me dice? Cuando lo mojan con agua bendita. ¿Y eso qué se llama, Jairo? Bautizo. El bautizo, muy bien. ¿A vos te han bautizado, Jairo, cuando eras chiquito? Sí. Ok, entonces significa que cuando uno es pequeño, obviamente no decide si esa religión es factible o no, ¿verdad? Pero entonces, en cuyo caso vamos a tomar en cuenta esto ya como un proceso de evangelización. Muy bien. Entonces, para eso vamos a considerar nosotros de que a los indígenas se los bautizaba para evangelizarlos, ¿ya? Y eso era una situación
generada a partir de lo que vendría a ser principalmente uno de los rasgos de esta época. Muy bien. Ok. Bueno, vamos a nosotros identificar esto, ¿ya? El día de mañana vamos a continuar con esto de la evangelización en la época de la colonia. Vamos a avanzar un poco más esto mañana con más calma para explicar principalmente esta partecita, ¿ya?